Egunon, muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, os damos la bienvenida a este vuestro programa, Personas. Y te recordamos que estás en la sintonía de Irola Irratia 107.5 FM. Yo soy Miguel y quien me acompaña, Aitor, el hombre que nos cuenta en cada programa la atmósfera social en la que vivió cada persona de la que hablamos. Así que, en cada programa, por supuesto. Y así que, bueno, Egunon, Aitor, buenos días. Egunon, buenos días a todas y a todos y ya dispuestos. Muy bien. Pues la libertad solo para los que apoyan al gobierno o solo para los miembros de un partido, por numerosa que sea, no es libertad. La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente. Esta frase es una de tantas que pronunció la persona de la cual hablaremos en el programa, y que no es otra que Rosa Luxemburg, mejor conocida como Rosa Luxemburgo, una mujer cuya vida y obra inspira. Fue una de las grandes revolucionarias del siglo pasado y una de las fundadoras de la corriente del pensamiento del socialismo democrático, pero al margen de ideologías y tonterías de esas que no interesan aquí en el programa en Personas, lo que haremos es resaltar la vida de esta mujer luchadora que acompañaba en todo momento sus palabras de los hechos y que anteponía de forma justa a su entender las ideas antes que al poder. Una mujer que felicitaba a Lenin y a Trotsky por la revolución triunfante en Rusia, pero que al mismo tiempo se atrevió a criticarlos duramente por los métodos que utilizaban para imponerla, diciéndole: la democracia tiene sus límites, sus inconvenientes, sí, pero el remedio que encontró usted, la eliminación de la democracia, es peor que la enfermedad que busca curar. Así que os invitamos a conocer junto con nosotros, con nosotras, a esta gran mujer pacifista, inagotable en la defensa por un mundo más justo y más equitativo para todos y todas, y que, como contaremos en el programa, fue silenciada de manera injusta por aquellos a los que su voz rechinaba en sus oídos. A nuestro juicio, Rosa ha representado de modo insuperable el único ejemplo de mujer revolucionaria a tiempo completo que logrará practicar de modo concreto la fusión entre la militancia activa entre los movimientos de lucha de su época, como agitadora y dirigente, y el empeño teórico, un empeño volcado en el campo de la polémica con algunos de los más famosos y prestigiosos intelectuales de su tiempo, como Bernstein, Kautsky y hasta el propio Lenin, además de Trotsky, con quien estuvo con frecuencia de acuerdo. Una producción teórica dirigida a denunciar posiciones que, a sus ojos, representaban un peligro concreto en la vía de la revolución, contra el revisionismo de Bernstein, reforma social o revolución, contra la teoría leninista del partido, problemas de organización de la socialdemocracia rusa, y contra la concepción burocrática de la relación entre movimiento de masa, partido y sindicato, es decir, huelgas de masa, partidos, sindicatos, contra el nacional chauvinismo de Kautsky y de la mayoría del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, a partir de 1907, contra los peligros de degeneración de la Revolución Rusa del 17, la Revolución Rusa. Tampoco hay que olvidar sus textos de economía política, como la Introducción a la economía política y la acumulación del capital, en el cual se mide directamente con el Marx de El Capital, elaborados en el periodo en el que enseñó en la escuela de cuadros del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, a partir de 1907, por no hablar también de la prodigiosa mole de artículos publicados en los órganos de prensa del partido en los cuales militó y contribuyó a fundar, como dijimos, el Partido Socialdemócrata Alemán, también el Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, y en la Liga de Espartacus, que más adelante se transformó en el Partido Comunista Alemán. Todo ello la coloca única mujer en toda la historia del movimiento obrero de la primera a la tercera internacional en el mismo plano de personalidades
político-revolucionarias consumadas como Lenin y Trotsky, que supieron unir la militancia activa a la cabeza de las masas en medio de las revoluciones sociales de su época a una producción teórica de alto nivel, íntimamente ligadas a las temáticas que las tareas de la Revolución Mundial ponían al orden del día. Pero, ¿quién era esta mujer que supo conquistar un puesto de tanta autoridad en la socialdemocracia alemana y la Segunda Internacional? Pues en el programa de hoy conoceremos más sobre Rosa Luxemburgo. Conoceremos a esa Rosa revolucionaria, a la Rosa mujer. Hablaremos también de la parte de su movimiento feminista. Y si nos da un poco de tiempo, hablaremos de cómo fueron los hechos en su muerte. Y cómo no, Aitor, que nos trae hoy, ¿no, Aitor? Hoy, más que hablarnos del contexto histórico, creo que vas a tocar otro punto, ¿no, Aitor? Sí, bueno, vamos, perdón, vamos a hablar, o voy a hablar un poco sobre la familia y cómo Rosa pues bebió de esa familia, de su padre, de su abuelo. Y bueno, la verdad que es un tema bastante interesante y luego lo comentaré. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no?, de la Rosa revolucionaria. Rosa Luxemburgo nació en Zamość, en la Polonia rusa, el 5 de marzo de 1871. El mismo año de la Comuna de París, última de 5 hijos de una familia hebrea no observante. El padre era un comerciante de madera y la familia gozaba de una relativa prosperidad. Cuando Rosa tenía 2 años, la familia se transfirió a Varsovia, se mudó a Varsovia, y allí la niña, Rosa, fue aquejada por un padecimiento en la cadera que, mal diagnosticado y curado, la obligó a guardar cama durante mucho tiempo y la afectó de modo negativo para el resto de su vida. Quizás también el tener que asumir esta minusvalía contribuyó a hacer su carácter decidido e impávido. Desde la adolescencia expresó una fuerte personalidad, reacia a la autoridad y a la disciplina, que la llevó ya desde los primeros años del liceo a entrar en contacto con el grupo clandestino Proletariat, apenas reconstruido, y a adherirse a este, iniciando la actividad de agitación entre los estudiantes, tanto que en 1889 se vio obligada a emigrar a Suiza, pues estaba a punto de ser arrestada y deportada a la Siberia. Apenas con 18 años se encuentra por lo tanto sola en tierra extranjera. Su ánimo no decae y se inscribe en la Facultad de Filosofía de Zúrich, para luego pasar a la de Derecho y Ciencias Políticas, donde se graduará en 1897 con una tesis sobre el desarrollo industrial de Polonia, preparada mayormente en París. Entra rápidamente en contacto con el ambiente de los refugiados políticos rusos y polacos, y ahí, entre fines de 1890, ya a inicios del 91, conoce a Leo Jogiches, quien será su compañero de lucha y vida. Los años en Zúrich son de formación teórica y dedicación política, dirigida sobre todo a la construcción del Partido Socialdemócrata Polaco, transformado sucesivamente en Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, entre cuyos fundadores y dirigentes se encuentra junto a Leo. En 1898, Rosa, que ya se había dado a conocer a nivel internacional en los 2 congresos de Zúrich en 1894 y en el de Londres de 1896, donde había batallado a nombre de SDKP contra el PPS, Partido Socialista Polaco, cuyas posiciones nacionalistas no compartía decidir a partir de Alemania. Ya ha tomado la decisión de su vida. Rosa quiere ser una revolucionaria a tiempo completo y se da cuenta de que Alemania, con su partido socialdemócrata, el más grande y respetado de la internacional, es el ambiente justo para sus objetivos.
En los próximos 20 años su actividad política estará ligada a la suerte de este partido y de este país. Mas no olvidará su tierra polaca y siempre llevará adelante la doble militancia, tanto que los avatares de su vida estarán vinculados de manera indisoluble a los de esos dos partidos y movimientos obreros, el alemán y el polaco. Así se dirigirá a Varsovia en 1906, en la época de la Primera Revolución Rusa, donde será arrestada por su actividad revolucionaria junto a Hugicz, pero logrará regresar a Alemania, donde participa en todos los debates más importantes del SPD y en la internacional. En particular en la batalla contra el militarismo y el nacionalchauvinismo, que se afirmarán de manera definitiva con la votación en el Parlamento de los créditos de guerra propuestos por los diputados del SPD. Desde ese momento, con el fin de facto de la Segunda Internacional y la transformación de la naturaleza de la socialdemocracia alemana en partido defensor de los intereses de la burguesía, nacionalista y guerrerista, Rosa luchará por la reconstrucción de una fuerza marxista revolucionaria que verá la luz con la fundación del Sparkbund, del cual ella misma escribiría el programa, que luego se disolverá en el KPD, el Partido Comunista Polaco, fundado por Rosa, por Leo Hugicz y Karl Liebknecht en diciembre de 1918, pocos días antes de que fueran asesinados. Cuando estalla la Revolución Rusa en 1917, Rosa se pone con entusiasmo del lado de los bolcheviques, pero ello no le impedirá advertir a los compañeros rusos acerca de los peligros del partido único, centralizador e inhibidor de la democracia de los soviets. También critica la disolución de la Asamblea Constituyente, la distribución de tierras a los campesinos y la firma del Tratado Brest-Litov. Lo hace en el verano de 1918 desde la cárcel, donde pasará la mayor parte del periodo entre 1915 y el 1918. En plena revolución, será bárbaramente asesinada a sangre fría en enero de 1919 junto a Karl Liebknecht o Leo Hugicz. Será asesinado en marzo sucesivamente por la acción represiva de los Freikorps, del gobierno socialdemócrata de Scheidemann y Ebert. Rosa había decidido muy tempranamente dedicar totalmente su existencia a la causa revolucionaria. Hay una frase reportada por Lelio Basso en un prefacio al volumen que recoge las cartas de Leo, escrita por Rosa a los 17 años en el reverso de una fotografía regalada a una compañera de escuela, que es muy significativa para comprender las profundas motivaciones de esta elección. Rosa escribe: "Mi ideal es el régimen social en el que pudiera, con la conciencia tranquila, amar a todo el mundo. Teniendo hacia este fin y en su nombre, sabré quizás algún día también odiar". Esta joven de 17 años, que en aquel entonces ya militaba en el grupo Proletariat, tenía claro que para alcanzar su ideal tendría que luchar denodadamente utilizando las armas de la política revolucionaria. Intuía que para poder practicar ese amor hacia los demás, al cual tendía naturalmente su ánimo, tendría también que forzar su índole verdadera, tendiente al bien y al amor, y usar todas sus capacidades intelectuales y humanas para destruir la sociedad imperialista que con su bárbara explotación impedía el despliegue de las mejores potencialidades de la especie humana. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre la Rosa revolucionaria y Aitor nos va a contar un poco, ¿no?, lo que nos habías dicho al principio del programa, que no vas a hablar sobre esa atmósfera social que nos tienes acostumbrado, ni a ese contexto, ¿no, Aitor? Sí, bueno, voy a nombrar un poquito Polonia, un poco por encima, y un poco la Alemania de aquella época, pero bueno, voy a centrarme un poquito más en lo que es lo que fue la familia para Rosa, ¿no? Bueno, pues antes de todo quiero mencionar cómo la institución familiar influyó a Rosa Luxemburgo, y es que el abuelo de Rosa poseía un negocio de maderas que le ayudó a codearse con la nobleza. Pero otro dato importante, tuvo la oportunidad de realizar viajes de negocios a Alemania. Claro, esto le llevó a salir de su pequeño círculo e interiorizar otras formas de obrar y de ver el mundo. Es por ello que mandó a sus hijos a las escuelas de comercio de Berlín y de Bromberg.
el padre de Rosa llegó de allí con algunas ideas liberales, con un gran interés por lo que pasaba en el resto del mundo y especialmente también por la literatura occidental. Las simpatías del padre de Rosa se encontraban alineadas con los movimientos polacos de revolución nacional sin llegar a desarrollar actividad política alguna. Él, más bien, se dedicaba a las tareas culturales, favoreciendo especialmente a la organización escolar polaca. Se sentía impulsado a favor de trabajar a favor de la comunidad. Ya vemos que el padre de Rosa tenía una gran conciencia colectiva que fue adquiriendo por el legado que su padre le dejó y su experiencia por Alemania. Esto sin duda ayudó a moldear la personalidad de Rosa, que fue influida en la etapa de socialización en la institución familiar. El haber nacido en el seno de una familia media facilitó que ella pudiese estudiar, y más si tenemos en cuenta que su madre era una mujer culta, que ayudó en casa a su educación primaria en una época de escasez de libros. Su padre consiguió que pudiese acceder a la escuela secundaria, si bien ella tuvo que superar una dura selección. Sus opciones a la educación eran muy superiores a la media de la población polaca femenina, y gracias a ello pudo ir a la Universidad de Zúrich. Recordamos que Polonia en la época de Rosa estaba sometida al imperialismo ruso bajo el zarismo. En este sentido, el régimen escolar de la oprimida Polonia arrastró a la joven Rosa al camino de la lucha. La tendencia rosificadora del zarismo se impuso en la organización escolar. El primer liceo de Varsovia estaba reservado a los muchachos y muchachas rusas, los hijos de los funcionarios y, como no, de los oficiales. Solamente se admitía a un reducido número de polacos pertenecientes a conocidas familias rusófilas. En forma alguna se admitía a ningún judío. La utilización de la lengua materna estaba rigurosamente prohibida en el colegio, incluso en el trato entre los propios colegiales y el profesorado ruso, que no dudaba en entregarse a los más bajos espionajes con tal de hacer cumplir la prohibición. Con toda esta represión surgieron manifestaciones entre los estudiantes oponiéndose al profesorado. Y es que el espíritu liberal, la conciencia nacionalista polaca de la familia, un precoz odio hacia el absolutismo y un obstinado sentido de la independencia influyeron a Rosa directamente para llevarla a la oposición escolar. Ya en Alemania el panorama pues era de otra índole. En 1890 la ley de Bismarck que prohibía la socialdemocracia fue derogada, lo cual permitió que un legalizado partido socialdemócrata de Alemania consiguiera escaños en el Reichstag. Una vez en él, y a pesar de su discurso comunista, los miembros socialistas del Parlamento centraron su labor cada vez más en la obtención de ventajas parlamentarias y en su enriquecimiento personal. La Alemania de Bismarck se caracterizó por la reunificación del país. Quiero decir con esto que este estadista, diplomático y militar que amplió el ejército prusiano fue capaz de conseguir ducados progresivamente con diversas guerras que acabó ganando de manera fulminante. Las leyes sociales de Bismarck, que cubrían los seguros por enfermedad y accidentes y la jubilación, combinadas con la entrega de algunos puestos, desactivaron la estrategia del Partido Socialista durante más de 4 décadas. Fue creador del Segundo Reich y los estados del sur reconocieron al rey de Prusia como emperador. Ya en 1898 fue cuando Rosa Luxemburgo llegó a Berlín, en una época donde Bismarck ya había sido destituido 8 años antes por Guillermo II. Una época sin duda del auge del imperialismo y el establecimiento de colonias, una era de belicismo que posteriormente desembocaría en la Primera Guerra Mundial del 14. Todo esto que Rosa criticaba abiertamente sobre el sistema imperialista alemán. Paradójicamente, a Guillermo II se le llegó a denominar el Kaiser de los obreros. Hecho importante para entender la progresiva integración de la clase obrera alemana en el sistema. La política social recibía un nuevo y progresivo impulso en la etapa del canciller Bülow, merced a las nuevas leyes de accidentes, invalidez, vejez, enfermedad y jornada de trabajo elaboradas por el ministro del Interior, conde Podadowski. No obstante, la política expansionista que Rosa rechazaba, sobre todo la que prevaleció en el continente africano, como todos ya conocemos con la colonización del África Oriental alemana,
que lo conformaban pues los territorios de Tanganica, Ruanda, Burundi, Huitulandia, entre otros. Pero que como ejemplo puedo poner lo que sucedió en Asia, que me parece bastante interesante, concretamente en Turquía. En 1899, el Deutsche Bank consiguió la opción para construir y usufructuar un puerto con sus instalaciones adjuntas en Haydarpacha, así como la exclusiva del comercio de las aduanas en ese puerto. En 1901, el gobierno turco otorgaba a Deutsche Bank la concesión del gran ferrocarril de Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Y en 1907, la desecación del lago de Karabian y la irrigación de la planicie de Koma. Los turcos fueron los deudores de los señores Siemens, Wiener, Helferich, una nueva víctima más del imperialismo alemán. Y bueno, aquí pues he intentado de tratar de ver cómo, sobre todo lo más interesante que me ha parecido, que bueno, ha sido breve, pero el tema de su padre y de su abuelo, ¿no? Que sí que influyeron muy directamente luego en la personalidad de Rosa. Además, como hemos dicho antes, Rosa Luxemburgo nació en Polonia, en la Polonia zarista, de la cual ya hablamos en su momento en el segundo programa de Personas, cuando hablamos de Marie Curie, que es contemporánea a Rosa Luxemburgo. Eso es. Cómo sufrieron las mujeres que no tenían ningún tipo de derecho, y cómo estas mujeres pues supieron salir adelante independientemente de todas las contrariedades que vivieron en su época. Sí, no, la verdad que el padre y el abuelo, ¿no? El hecho de haber viajado a Alemania fue como una apertura, ¿no? de la perspectiva, de la visión del mundo, y eso al final se lo trasladaron a Rosa. De hecho, Marie Curie y Rosa Luxemburgo tenían eso en común, que para ellas no había frontera. Ellas tenían un objetivo claro y querían alcanzarlo, independientemente de todo lo que sucedía a su alrededor. Y bueno, no pusieron fronteras en ningún momento y decidieron viajar al sitio donde veían, y de hecho la historia lo ha comprobado, que acertaron, bueno, a realizar esos sueños, ¿no? A conseguir sus metas, sus objetivos. Sí, lo que pasa que quizá también la represión existente en Polonia pues las empujó a las dos a marcharse. Pero no muchas, también hay que decir, tomaron esa decisión. Eso es. Muy pocas fueron valientes, o por lo menos tuvieron la oportunidad. Que por eso digo el tema del contexto del entorno, de la familia y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora conoceremos un poco más a Rosa Luxemburgo, ¿no? Conoceremos a la mujer, quién fue la Rosa Luxemburgo. Pues Rosa escogió, por lo tanto, su camino de revolucionaria porque sabía que no tenía alternativas, y lo hizo con rara coherencia. No creo que experimentase un placer particular en su actividad de agitadora, periodista y teórica. Lo que hacía lo entendía como deber irrenunciable hacia sí misma y sus propios ideales. Era sin duda ambiciosa, mas no amaba el poder por el poder mismo. Sus batallas en el SPD y en la Internacional no estaban dirigidas a hacer carreras o gratificar su ego. Ella veía el éxito de sus posiciones como un medio para difundir las ideas que consideraba justas e importantes para la causa revolucionaria. Quería adquirir influencia, no conquistar el poder. De hecho, sus ideas, las ideas de Rosa, estaban por encima del poder, y por eso criticaba duramente a Lenin, ¿no? y a Trotsky. Ello se deduce de su rigor teórico, como de su corrección política, pero más aún de las cartas. En primer lugar, a Leo, en las cuales Rosa evidenciaba sus verdaderos estados de ánimo. En muchos pasajes se intuye cuán pesada debía serle su actividad. La política era también una realidad entretejida de intrigas, envidias, carrerismos, traiciones, con las cuales, como afirma Lelio Basso, se despedazaba el idealismo militante de Rosa. A propósito de su idealismo, Rosa en 1899 escribe así a Leo: la suprema ratio a la cual ha llegado a través de mi experiencia revolucionaria polaco-germana es la de ser siempre uno mismo, sin tener en cuenta el ambiente y los otros. Y yo soy y quiero seguir siendo una idealista. Lo que estábamos comentando, que por encima de todo estaban las ideas, incluso del poder. Un aspecto importante de su idealismo estaba constituido por su tendencia a ser buenos, expresada más de una vez en sus cartas
y presente hasta el fin de su vida. Escribiendo a Hans Diefenbach el 5 de marzo de 1917 desde la cárcel, afirma: por lo demás, todo sería más fácil de soportar si no me olvidara la ley fundamental que me he prefijado como regla de vida. Ser buenos, de ahí lo esencial. Ser buenos muy simplemente. Es eso lo que abarca todo y vale más que toda la pretensión de tener razón. Pero no debía ser fácil seguir este ideal en política, y de hecho, acerca de los peores aspectos de la política, Rosa no dudaba en escribir una vez más a Leo en 1905. Ayer estaba casi decidida a abandonar de golpe toda esta maldita política, o más bien esta cruenta parodia de la vida política que conducimos, y mandar al diablo a todo el mundo. Rosa, es como si no hubiesen pasado los años. No, Aitor, es muy parecido a la política actual. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque eso a personas no le interesa. Al que hay que tener en cuenta, pero no interesa. Rosa era una óptima oradora, una verdadera atracción en sus comicios y también en las intervenciones polémicas en el interior del SPD y de la Internacional. Se transparenta en los testimonios y en lo que cuenta ella misma. La carga, la agudeza y la brillantez de su pensamiento. Sin embargo, eso no debía serle inocuo, dada la frecuencia con que en sus cartas se lamenta de la fatiga física y psicológica que acompañaba su actividad de agitadora y teórica. Sufría de migrañas frecuentes y agudas y de desórdenes estomacales. Con una lectura psicosomática moderna, esos malestares se pudieran interpretar como una somatización debido al estrés emotivo y psíquico que acompañaba su trabajo. Creo que, de haber podido, se habría dedicado a una actividad del todo diferente de la política. En una carta escrita desde la cárcel a Sonia Lisnesch, esposa de Karl, en mayo de 1917, afirma: en lo profundo de mí me siento más en casa en un pedacito de jardín como aquí, o en un campo entre los aberrojos y la hierba que, en un congreso de partido, no obstante todo, espero morir en la trinchera, en una batalla callejera o en la cárcel. Pero en la parte más íntima, soy más afín a las avecillas canoras que a los compañeros. Le encantaban las matemáticas, la botánica, la zoología, la literatura, el arte, le gustaba dibujar y pintar, y tenía dotes también en este campo, sobre todo en sus periodos de inactividad forzadas en la cárcel. Se dedicaba también, siempre que podía, al cuidado y estudio de las plantas, cultivándolas y llenando herbarios. Amaba a los animales y cuya compañera predilecta era la gata Mimi, de la cual se preocupaba constantemente en los periodos de encarcelamiento. En particular en las cartas escritas en los últimos periodos de su vida transcurrida en prisión, desde 1915 a 1918, a Louis Kautsky, Sonia Lissen, Hans Diefenbach. Se entendía al hablar de los pájaros, las abejas, las hormigas, las flores que veía a su alrededor y que frecuentemente cuidaba, así como se detenía en temas de literatura, arte, ornitología y geología. Pues le gustaba la naturaleza, como gran persona que era, le gustaban los animales. Sí, lo que has comentado antes, ¿no? Le gustaba observar las aves, era algo que le apasionaba las ciencias naturales en general, sí. Sí. Y bueno, y sin embargo, pues había un deber imprescindible que le imponía echar a un lado su verdadera naturaleza para atender las tareas revolucionarias. Era el mismo código ético que gobernaba sus relaciones interpersonales. Rosa no se entregaba fácilmente a la amistad, debía tener la certeza de poder depositar completa confianza en las personas a las cuales se abría. Ejemplo de ello es su relación con Louis y Karl Kautsky. Con este último no tuvo nunca un verdadero lazo de amistad, más bien de colaboración política, hasta que la ruptura, pero lo juzgaba negativamente en el plano personal. Con Louis, por años, más que de amistad, se trató de relaciones de buena vecindad, más bien formales. A veces Rosa evitaba las intervenciones o las invitaciones a la casa de Kautsky. Todo ello se transparenta en los juicios expresados acerca de la pareja en sus cartas a Leo. Solo más tarde, en particular después de la ruptura con Karl,
Su relación con Luis se transformó en una verdadera amistad y sus cartas se hicieron más íntimas, pero en general era una mujer reservada, celosa de su propia autonomía y libertad. Necesitaba momentos de silencio y soledad, un espacio privado en el cual vivir consigo misma o al máximo con Leo. Rosa concebía la amistad como algo absoluto, como por otra parte el amor. Cuando se abría, lo hacía de manera total, como saben hacerlo con frecuencia las mujeres, con sinceridad y franqueza que desarmaban y de manera limpia, sin incertidumbre, pero pretendía de los otros la misma quemante sinceridad, porque su rigor ético le hacían insoportables a la ambigüedad e hipocresía. Bueno, cada vez que leemos e investigamos e indagamos más sobre Rosa Luxemburgo, pues quedamos un poco perplejos, ¿no? De lo que era esta mujer, que aparte de era una vida íntegra, Sí, aparte de su vida pública y polifacética, totalmente. O sea, que llevaba con total integridad, pues su vida íntima, ¿no? Su vida personal, pues también, y no es raro, ¿no? Encontrar una persona que sea muy igual, tanto su vida o para su vida profesional, digámoslo así de alguna manera, como, y su vida íntima. sí, ¿no? Y al final que dedicaba tiempo a todo, ¿no? O sea, que parece que tenía tiempo para todo y era experta y buena en todo. O sea, que la verdad que pocas personas como ella nos podemos encontrar. Pues Rosa, por ende, no era solo rigurosa, sino también apasionada y exigía del otro una pasión equivalente. Ello es evidente, sobre todo en su relación con Leo Hubíches, que fue el amor de su vida, el lazo afectivo más importante. Lo único malo que yo le veo a Rosa es que así como ella se entregaba 100% a todos los rincones de su vida, pues también buscaba de alguna manera esa reciprocidad, ¿no? Es normal, ¿no? Al final cuando das, Quieres recibir esperas lo mismo, recibir, ¿no? Es lo que dice un poco la teoría del don. Es dar, recibir y devolver, al final, ¿no? Cuando lo pones toda la carne en el asador, pues quieres que te llegue de vuelta, ¿no? En algún momento, ¿no? Eso es así. Bueno, mantuvo Rosa las llaves de su casa común en Berlín y con frecuencia incursionaba allí de manera imprevista, tanto que finalmente Rosa, aunque estaba muy apegada a la casa, cambió de apartamento, de piso. Esto fue porque tuvo un romance con Leo, que se llegaron a amar de manera absoluta, pero que bueno, cosas de la política que también, ¿no? Hay que hacer sacrificios lamentablemente y la gente opta para mi juicio, para mi opinión, por el peor. Pero bueno. Bueno, cada uno tiene su punto de vista y bueno, pues sus intereses y sus ilusiones y bueno, pues ella, pues yo creo que su ilusión era bueno, cambiar las cosas como mucha gente lo está intentando ahora y bueno, pues no sabemos si lo llegó a conseguir. Pero seguro que aportó muchísimo, mucho, sí. Aportó teóricamente, además aportó muchísimo. Sin embargo, la intransigencia de Rosa se detuvo ante la relación política, que no sufrió alteraciones, pero la intimidad y la complicidad habían terminado y las cartas que escribió a Leo a partir de 1907 presentan un estilo absolutamente formal e impersonal, como si se estuviera dirigiendo a una persona distante miles de años luz. Solo Rosa conoció el desgarramiento y el dolor que debió costarle el continuar militando junto al hombre tan amado en otro tiempo, como si nada hubiera pasado. Sucesivamente tuvo otras relaciones afectivas con dos hombres más jóvenes y de personalidad menos fuerte que la suya, Konstantin Setkin, hijo de Clara, y Hans Diefenbach. Pero la intensidad de estas relaciones jamás alcanzó los niveles de la pasión absoluta expresada hacia Leo, como si Rosa, después de esta experiencia, hubiera intuido que su deseo de una fusión existencial total con el ser amado fuera irrealizable. En el último y trágico periodo de su existencia, estos dos seres tan disímiles en el carácter cuanto idénticos en la dedicación a sus ideales, se volvieron a acercar. En el Berlín revolucionario de 1918, Leo cuidó y protegió a Rosa cuando pudo, dentro y fuera de la cárcel. Tras la muerte de ella,
sus últimos 2 meses de vida los dedicó a la investigación y a la denuncia de los autores del asesinato de su antigua compañera, perdón. ¿Qué te parece, Aitor, si escuchamos una canción para entrar ahora, para luego entrar en la materia de la rosa feminista, ¿no? Que tú nos vas a pues me parece contar perfecto. un poco. Me parece perfecto. Rosa. Esa parte ya hemos hablado de la rosa mujer, la rosa revolucionaria, y luego de esta canción para ir entrando, ¿no? A manera de introducción a lo que nos vas a contar de esa rosa feminista. Muy bien. Pues vamos allí. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos solo son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? Que trabajo en casa. Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Y estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas, y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Soy madre soltera y mi madre jubilada. ¿Quién me ayuda ahora si no tenemos ayudas de nada? Yo sola me encargo de mantener a todos con un salario mínimo y explotándome esos locos. No me queda tiempo para mis niños. Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles como es debido. No sé si a estas alturas lo habéis entendido. No me queda tiempo porque todo lo hago yo, porque mi trabajo abarca todo el día, cabrón, y no me sobra nada para relajarme. Yo vivo para trabajar, merezco algo más, ¿no? Que el mercado laboral piense con cabeza, que nos dejen dar ideas por salir de esta pobreza. Ignorancia es lo que abunda en sus mentes, haciendo más de una cosa a la vez por la gente. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras luchando en el mundo. Somos guerreras. Trabajo en casa, ¿qué? Trabajo en casa. Somos curantes, eficientes. Menos educación, menos remuneración, menos salario y más horas. Con un salario mínimo. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Bueno, acabamos de escuchar una canción, como habíamos dicho antes, ¿no? Una canción introductoria, porque ahora Aitor nos va a hablar de esa Rosa Luxemburgo que estaba en favor de todo
y, como no, del feminismo. También te recordamos que estás en la sintonía de Irola y Ratia 107.5 FM y esto es Personas. Estaremos hasta las 12 del mediodía con una persona invitada más, un programa más, como es Rosa Luxemburgo. Así que, Aitor, cuéntanos un poco, ¿no?, de esa Rosa feminista. Otra de sus facetas, ¿no? Pues sí, cuando Rosa llegó a Berlín en 1898, iniciara su actividad en el Partido Socialdemócrata Alemán, los dirigentes del partido trataron de dirigir a sus inagotables energías y su ardor revolucionario hacia la labor tranquilizadora y descentrada. Entre las mujeres, este era el destino natural de las militantes, no solo en la socialdemocracia alemana, sino en toda la internacional. En esa época, incluso entre los marxistas, lo que prevalecía en la práctica era un comportamiento machista y paternalista en relación a las mujeres. Defecto este que aún hoy en día está lejos de haber desaparecido. Más allá y no obstante las posiciones teóricas abstractas a favor de la emancipación femenina, así la cuestión femenina era una problemática de importancia secundaria, relegada a la atención exclusiva de las militantes, que difícilmente frecuentaban como protagonistas la escena política más general. Por lo demás, se consideraba, con una visión optimista e ingenuamente evolucionista, que con la derrota del capitalismo el problema de la discriminación y subordinación femenina se resolvería automáticamente por la actuación concreta en el plano del derecho a la paridad entre los sexos, en la óptica de la construcción de una sociedad socialista. El movimiento revolucionario de la Primera y Segunda Internacional nunca se planteó de manera concreta la problemática o el problemático hecho de que la discriminación hacia las mujeres tiene raíces en tiempos antiquísimos de la historia humana y que el poder del hombre sobre la mujer se ha expresado en la estructuración de una sociedad, en primer lugar patriarcal y solo sucesivamente de clase, transmitida de manera transversal a través de varios tipos de sistemas económico-políticos sociales, conocidos por la humanidad, hasta desembocar, casi inalterada, en los amplios brazos del capitalismo. La necesidad consiguiente de una lucha implacable contra el patriarcado habría podido ser realizada justamente por la Tercera Internacional, pero la contrarrevolución stalinista truncó, junto a tantas otras cosas, la afirmación posible de un feminismo revolucionario capaz de conducir al centro de la experiencia revolucionaria sucesiva al octubre ruso, los contenidos de una lucha libertaria contra la discriminación entre los sexos y la opresión de la mujer, mediante una liberación efectiva de todos, mujeres y hombres. Volviendo a la socialdemocracia alemana, a caballo entre el 19 y el 20, la política verdadera, aquella que se medía con las problemáticas al centro del debate de la Segunda Internacional, la cuestión nacional, el revisionismo, el nacional-chauvinismo, la concepción del partido, la democracia directa, etc., estaba dominada de modo inexorable por hombres y las mujeres eran, en el mejor de los casos, espectadoras, o al máximo comparsas que se limitaban a votar las resoluciones presentadas por los compañeros, con la única otra excepción de Clara Zetkin. Al contrario, Rosa irrumpe en la escena y lo hace como protagonista. Rechaza desdeñosamente, por lo tanto, el intento masculino de relegarla en el gueto de las mujeres. De la cuestión femenina nunca se ocupará en primera persona, aun cuando seguirá sin dudas las iniciativas conducidas por la organización femenina del Partido Socialdemócrata, cuya dirección la ocupaba su amiga y compañera Clara Zetkin, única mujer que participara activamente junto a Rosa en la batalla política contra la degeneración chauvinista de la socialdemocracia. Y sin embargo, opino que Rosa puede ser considerada plenamente una auténtica feminista revolucionaria, a la par de Clara Zetkin y Alexandra Kollontaj. A continuación voy a tratar de sustentar tal afirmación. En primer lugar, las elecciones de su existencia, adolescente aún, toma conciencia de la barbarie del sistema capitalista dominante y decide dedicar su vida a subvertirlo. A los 18 años, se ve obligada por motivos políticos a huir clandestinamente de Polonia para refugiarse en Suiza, abandonando familia, afectos, seguridades. En Suiza estudia y se gradúa,
intentando mantener su autonomía económica, contribuye a fundar el Partido Socialdemócrata Polaco. Se forma como marxista. En 1898 decide transferirse a Alemania y desarrollar su actividad revolucionaria. En el epicentro de la Segunda Internacional, el SPD, el partido de mayor autoridad y con más seguidores entre las masas, no duda en lanzarse en las más encendidas polémicas contra los grandes teóricos del marxismo, todos varones. Así como no vacilará en participar en primera persona en los movimientos revolucionarios de su época. Irá a Varsovia en diciembre de 1905 durante la primera revolución rusa que estallará en el año precedente. Será protagonista de la revolución alemana de 1918 hasta pagar su empeño con la propia vida. Toda su actividad política estuvo signada por el rigor y la claridad teórica y en el comportamiento. Se mantuvo distante de las mezquindades y bajezas del ambiente político, rechazando los aspectos más decadentes del modo masculino de hacer política. Hecho de engaños, traiciones, inconsistencias, ataques personales, envidias. A estos buscará contraponer un estilo de polémica y de confrontación que, por duro que fuera, era correcto en el plano personal y riguroso en el teórico. Se midió de igual a igual con figuras consideradas las máximas personalidades del movimiento obrero de su época como Bebel, Bernstein, Kautsky, Bauer, Bukharin, Lenin, Trotsky, Parbus, Radek, etc. Siempre, como se ve, todas masculinas. Se mostró segura y decidida en la defensa de sus propias posiciones, en la tranquila conciencia del valor propio, sin ceder ante un mundo político prevalentemente masculino que le contrapuso su actitud patriarcal y machista, llegando con frecuencia a considerarla una histérica conflictiva. En segundo lugar, en sus relaciones interpersonales y en primer lugar con Leo Ogiches, el compañero de su vida, tendió a construir relaciones basadas en la paridad y autonomía recíprocas. En lo que se refiere a su relación con Leo, sobre todo en los primeros años de la unión y hasta el traslado a Alemania, Rosa sufrió indudablemente la influencia de la personalidad de Leo, mayor no solo en edad, sino también en experiencia revolucionaria. En las cartas Rosa le pide con frecuencia consejos y puntos de vista acerca de posiciones que ha tomado o del contenido de sus artículos y ensayos, pero nunca se le sometió. Siguió sus consejos y opiniones solo si estaba de acuerdo, y no vaciló en rechazarlos cuando los consideró equivocados. Leo estaba en desacuerdo con su traslado a Alemania, probablemente porque era celoso y temía perder influencia sobre ella, demostrando en esto ser súbdito de ese machismo que lo llevaba a considerar a Rosa como de su propiedad. Ella no lo secundó, aun cuando constantemente le manifestase su amor y su estima, pero se negó a someterse a sus chantajes afectivos y realizó sus elecciones políticas y vivenciales en autonomía, aunque le expresara el deseo de vivir al lado de él. Ni siquiera se permitió el error de descargar los eventuales disensos políticos sobre sus relaciones personales y viceversa. Tanto es así que en el momento de la ruptura afectiva continuó colaborando estrechamente con él en el plano político, como lo demuestra la correspondencia posterior a 1906. En tercer lugar, Rosa nunca renunció a su ser mujer, a su carácter impetuoso y apasionado, que sabía emocionarse ante el vuelo de un pájaro o una acuarela de Turner. En sus relaciones de amistad o de amor, no se avergonzaba de sus emociones y las mostraba con sencillez y transparencia, superando la natural contención de su índole reservada. También en esto es fiel testimonio el epistolario dirigido a sus amigas y a los hombres que amó. El hecho de convertirse en lo que hoy llamaríamos una mujer de carrera, en un mundo prevalentemente masculino, no la indujo a asumir las modalidades de comportamiento y relación típicas de ese ambiente. Como ya hemos subrayado, y como desgraciadamente hacen hoy en día la mayoría de las mujeres de carrera, también política, aun cuando a pesar de todo quieran aparecer como mujeres libres. No renunció a su propia humanidad, a la capacidad de gozar o desesperarse, pero también
de seguir amando la vida de sus múltiples manifestaciones y con ella a toda la especie humana a cuya redención dedicó la propia existencia. En definitiva, creo que el feminismo sea incluso inconsciente en Rosa, pero al ser concretamente practicado, se reencuentra en esta su capacidad de vivir en plena libertad interior, haciendo de esta libertad, en el plano práctico y teórico, el instrumento determinante de su lucha a favor de la liberación más general de la humanidad, de la opresión y, como no, la explotación. Impresionante, ¿no? Esta mujer, la verdad es que impresiona. Sí, la verdad que sí. Recordamos a todos y a todas las que nos están escuchando a través de los micrófonos de Irola y Ratia que esto es Personas y que estamos hablando de Rosa Luxemburgo. Ya hemos hablado de la Rosa mujer, de la Rosa revolucionaria, de la Rosa que amó también, Eso es. de la Rosa que estuvo a favor de los que estaban más desfavorecidos, y que bueno, que sobre todo, incluso sobre el poder, pues estaban las ideas, incluso llegando a enfrentarse y a criticar al mismísimo Lenin. También recordamos que bueno, ella nació en Polonia en 1871 y que murió a la edad de 47 años en 1919, pero en esta corta, ¿no? En esta corta vida que tuvo Rosa, pues le dio tiempo de escribir siete de sus obras, que son, bueno, en 1900 escribió Reforma o Revolución, en 1904 escribió Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa, en 1906 escribió Huelga de masas, partidos y sindicatos. En el 15, el folleto Junius, que es la crisis de la socialdemocracia alemana. En 1912, la acumulación del capital, que es como una respuesta a los escritos del mismísimo Karl Marx. Y en ese mismo año también Autocrítica, que es un anexo pues a la acumulación del capital. Y ya en 1918, pues su última obra fue la Revolución Rusa. No sé si te parece, Aitor, y escuchamos una canción antes de, ¿no? Que también va más o menos con esto del feminismo. Perfecto. Sería todo un placer para nuestros oídos. Que es de Aterciopelados, que ya es casi... es un himno grupo, ya, casi, ya te digo, en este programa. Y se llama Oye Mujer. Oye mujer, eres un ser humano, o la fantasía erótica de algún fulano. Oye mujer, eres un ser humano, o la fantasía erótica de algún fulano. Hace muchas lunas, unos hombres celosos por el misterioso poder de la vulva de la mujer fecunda. Crearon una muñeca esbelta y caliente para calmar su lujuria, para enajenarnos y despojarnos de nuestros poderes cósmicos. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y verás. Mujer bonita con poca ropita, son tus encantos
afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino, tan desviado, deformado y mil veces ultrajado. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. A no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Cierra los ojos y verás. A ver, mujer, muéstrame el alma. A ver, mujer, menea tu aura. A ver, mujer, sacude ese karma. A ver, mujer, muéstrame el alma. Menea tu aura. Sacude ese karma. Oye, Bueno, para ir ya concluyendo y acabando, solo nos resta decir que, bueno, al borde del abismo de la destrucción planetaria, a la cual nos empuja a grandes pasos la barbarie en el capitalismo actual, rapaz y explotador, no hay, a mi parecer, duda alguna de que, sobre todo a las mujeres y a su intacta capacidad potencial de reconstruir allí donde se destruye, de cuidar y mitigar allí donde se mortifican y niegan la humanidad y dignidad de la especie, van confiadas las esperanzas de revuelta y renacimiento de la población humana. ¿Cómo y cuándo? No lo sé, pero no nos queda mucho tiempo. En el intento de reconstruir el potencial capaz de volver a elevar los destinos de nuestra especie, la praxis y el pensamiento revolucionario de Rosa, unidos a su extraordinaria experiencia asistencial, pueden construir un luminoso punto de referencia. Y pues lamentablemente, el tiempo se nos ha echado encima. 60 minutos dan para lo que dan. Tratamos de concentrar de forma muy resumida los aspectos más importantes de nuestra invitada, entre comillas, de hoy en personas, Rosa Luxemburgo. Evidentemente una hora no da tiempo de hablar de todo lo que hizo esta gran mujer, pero humildemente creemos que hemos dado unos apuntes muy interesantes para aquellos y aquellas que quieran conocerla un poco más e indagar más en profundidad sobre las obras de esta gran revolucionaria del siglo pasado. Aitor. Sí, pues la verdad que ha sido todo un placer hablar de esta mujer. Yo creo que para mí ha sido hasta el momento una de las mejores invitadas. No mejores porque son así como un poquito, no sé, pero sí que apasionante. La verdad que me ha encantado. Bueno, qué ricasco a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más, un programa más de personas. Así que hasta la próxima y sigue en la compañía de Irola y Ratia 105.5 FM. Agur. Agur.